¿Qué pensaría, si le dijeran que el hombre más rico del mundo de hoy, está de noveno en el ranking de los más ricos en la historia de la humanidad? ¿O usted se imaginaría que el sujeto con la mayor fortuna de todos los tiempos tuvo tantos tesoros que nadie consigue cuantificarlos? La revista estadounidense Time decidió armar un ranking con los 10 humanos más ricos de la historia de la civilización. El conquistador y formador del primer imperio mongol, que es considerado el territorio unificado más grande de la historia, fue poseedor de una riqueza representada en una inmensa cantidad de tierras. La grandeza de su imperio se extendió desde China hasta Europa, e inicia el listado de los más ricos de la historia no tanto por su riqueza acumulada, sino por el control de tierras productivas más significativa que haya conocido la humanidad. Investigadores, sin embargo, destacan que Gengis Khan no era un gobernante al que gustara ostentar poderío monetario ni extravagantes lujos. En cambio, sus propiedades eran repartidas entre sus soldados, con los que se garantizaba las conquistas. Cada vez que expandían su imperio, los tesoros de las tierras conquistadas eran contabilizados por un lugarteniente de confianza del comandante. Luego de hacer el inventario, redistribuían el botín entre todos los miembros del ejército y sus familias. Gengis Khan también recibía su parte, pero si se repartía de forma equitativa era difícil que se enriqueciera. Él no construyó algún palacio para su uso personal, o templo o tumba lujosa. El emperador nació en una yurta, una tienda de campaña sencilla tradicional de los nómadas mongoles, y murió igual. Además, cuando murió, fue envuelto en un manto de lana, como un soldado raso, y luego fue quemado. Es el único de los más ricos de la historia que vive aún. Encabezó este año el listado Forbes de los principales multimillonarios del mundo y su riqueza asciende a 78.900 millones de dólares. Antes de la crisis de 2008, su fortuna se estimaba en 136.000 millones de dólares. Su imperio informático, Microsoft, le dio riqueza. Dentro de los destinos de su dinero se encuentra la Fundación Bill y Melinda Gates, que dirige con su esposa, y que se dedica a aportar en programas de educación y salud dentro de Estados Unidos, y a atender ciertas poblaciones con crisis de hambruna en África. Fue el primer Lord de Richmond, Inglaterra, y su riqueza se contabilizó en 194.000 millones de dólares a valores de hoy. ¿Por qué? Rufus fue sobrino de Guillermo el Conquistador, duque de Normandía. Se le unió a su tío en la conquista del norte de Francia por parte de tropas británicas. Así se hizo al control de Normandía. Alan Rufus conservó la mayor parte del botín, que representaba el 7% de la riqueza de toda Inglaterra, lo que equivaldría a 194.000 millones de dólares a cifras de hoy, casi 3 veces la riqueza de Bill Gates. Sus dineros fueron invertidos en la construcción de varios palacios y monasterios. Fue conocido también como Alan el Rojo. El empresario, inversionista y filántropo John D. Rockefeller, hizo una fortuna equivalente a 341.000 millones de dólares, gracias a la industria petrolera. Cuenta Time que Rockefeller comenzó en la industria petrolera en 1863, y 17 años después, para 1880, su compañía Standard Oil controlaba toda la producción de crudo del continente. La riqueza de Rockefeller fue evaluada en 1.500 millones de dólares, que de acuerdo a la Declaración de Renta Federal de 1918, equivalía al 2% de la producción económica de todo Estados Unidos en un año. Dentro de sus obras filantrópicas está la creación de la Universidad de Chicago, una de las más prestigiosas del mundo, y la Universidad de la Sociedad Rockefeller en Nueva York. El sexto más rico de la historia, según Time, amasó una fortuna equivalente a 372.000 millones de dólares de hoy. Es Andrew Carnegie, quien se lleva el título del estadounidense más rico de la historia, incluso más que Rockefeller. Era originario de Escocia y comenzó a reunir dinero desde niño, con trabajos en la compañía Pennsylvania Railroad. En la industria ferroviaria ascendió hasta convertirse en dueño de dicha empresa y otras más, que terminó fusionando y creando U.S. Steel.
En 1901 vendió esa compañía al grupo JP Morgan en 480 millones de dólares de entonces. Según estimó Time, esa suma equivalía al 2.1% del Producto Interno Bruto del país, lo que hoy significaría 372 mil millones de dólares. Su riqueza está representada en el control absoluto de una nación que representaba el 9.6% de la riqueza global. Stalin fue presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética y secretario general del Partido Comunista Panruso, el cargo más poderoso de la URSS. Stalin fue un dictador con absoluto poder sobre quienes controlaba, que era una de las más grandes economías en el mundo. Es virtualmente imposible separar la riqueza de Stalin de la riqueza de la Unión Soviética. Su única fuente de riqueza era el control de la URSS, que le daba la nominación, por parte de múltiples economistas, como uno de los más ricos de todos los tiempos, justifica Time al ubicarlo como el quinto hombre más rico de la historia humana. Si se comparara la producción de riqueza de la URSS, equivaldría a 7.5 millones de dólares. Además, por influencia territorial, Stalin tuvo el poder sobre el 16% del territorio de todo el planeta. La revista estadounidense aclara que el dinero no perteneció directamente a las arcas de Stalin, pero tenía la posibilidad de disponer de él a su antojo. Tuvo un enorme poder, y con esa influencia pudo tener todo lo que quería, dice a Time George Oliver, profesor de historia de la Universidad de Alabama. Le conocían como Akbar el Grande y su patrimonio, el cual ostentaba con lujo y derroche, equivalía al 25% de la riqueza global de entonces. Akbar el Grande gobernó gran parte de la India durante 50 años y llevó al imperio mongol a un apogeo de poderío y bienestar. Consideraba que el poderío de su imperio se demostraba con los tesoros visibles, así que hizo construir numerosos palacios y una esplendorosa ciudad llamada Fatehpur Sikri, ciudad de la victoria, con colosales edificaciones. El poeta Lope de Vega, que conoció su imperio, escribió que las riquezas de Akbar y sus palacios soberbios, ni Darío, ni Alejandro, ni Ciro ni Jerjes los vieron jamás. Oro, piedras, perlas, plata cubren paredes y techos. Y el suelo que se va pisando tiene brocados persas y medos. Con Akbar, las élites europeas parecían familias humildes. El economista Branko Milanovic, de la Universidad de Nueva York, tiene una investigación que muestra que la dinastía que le tocó en la historia a Akbar I fue una de las más adineradas y eficientes en la extracción de riquezas del pasado milenio. La riqueza del sexto emperador de la dinastía Song de China, una de las más prósperas del imperio, también fue medida respecto a cuánto equivalía al total de tesoros de entonces. En su caso alcanzó a poseer el 30% de la riqueza global. El profesor Ronald Edwards, historiador especializado en economía china de la dinastía Song en la Universidad de Tamkang, Taiwán, explica que durante ese periodo, China consiguió el 30% de la riqueza global durante su cumbre. La riqueza del imperio provino de sus innovaciones tecnológicas y un riguroso sistema de recaudo de impuestos. Su sistema estaba a cientos de años delante del de los gobiernos europeos, cuenta el experto. El gobierno de Shenzhen fue altamente centralizado, lo que implica que el emperador conservó un enorme control sobre la economía. El fundador del imperio romano se echó a sus espaldas un poderío que, dice Time, equivaldría hoy a 4.6 millones de dólares. Roma recién se consolidaba como la principal potencia del mundo y acaparaba más del 30% de la riqueza global. El profesor de historia de la Universidad de Stanford, Ian Morris, cuenta que César Augusto conservaba para una riqueza personal equivalente al 20% de todo el tesoro del imperio. Esa fortuna equivaldría a 4.6 millones de dólares a precio de hoy. Durante un tiempo César Augusto era el dueño de todo Egipto, y solo eso ya es un gran récord, cuenta Morris a la revista estadounidense. Más allá de la paradoja, la revista Time describe su fortuna así. Fue tan rico como nadie lo puede imaginar ni describir. Un par de expertos sustentan la tesis, que lo llevan también a reinar en el ranking de los ricos más ricos de la humanidad. Durante su reinado en el occidente de África convirtió a la región en la principal productora de oro en el mundo, en momentos en que estaba en auge la fiebre dorada. No hay registros que lo cuantifiquen.
Algunas fuentes contemporáneas describen su caudal de riqueza como algo impensable para la época. Este es el hombre más rico que nadie haya visto jamás, ese es el punto. Han tratado de encontrar las palabras para describirlo. Hay pinturas suyas cargando un cetro de oro en un trono de oro, sosteniendo una copa de oro con una corona de oro en su cabeza. Imagine tanto oro como pueda un humano poseerlo y redoble esa cantidad. Se dice que durante una peregrinación de Musa a la Meca, sus derroches de dinero durante el viaje causaron una crisis monetaria en Egipto. Docenas de camellos cargaban cientos de libras de oro. Sus ejércitos sumaban más de 200.000 hombres y era capaz de pagar a unos 40.000 arqueros. Cuando nadie puede comprender su riqueza, eso significa que es inmensamente rico. Eso es todo por el momento. Like si te gustó, comenta y no olvides suscribirte. No soy curioso de Etelao, hasta el próximo.